Porque estamos aquí en este lugar, esta mañana tan hermosa. Vamos a entregar al Señor este tiempo, vamos a pedir su dirección y que Él pues obre en nuestras vidas a través de su palabra. Padre, estamos ante tu presencia en este lugar, Señor, con la bendición de estar vivos, con la dicha, Señor, de estar en tu casa, con la palabra frente a nosotros, Señor. Te pido que quites toda distracción. Permite que nuestra mente esté abierta a tu palabra, Señor. Obra en los corazones, en las mentes, Señor, aún en las voluntades de aquellas personas, Señor, que pueden escucharnos, que pueden vernos, Señor. Permite que tú seas exaltado, que te vean a ti, Señor. Que vengan a ti, oh Señor. Queremos poner esta predicación en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Hechos capítulo 23 y hoy vamos a tener la lectura de Hechos 23, versículo 23, y trataremos de estar hasta el versículo 35. Voy a comenzar leyendo el versículo 23 y dice la palabra de Dios: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Versículo 24: y preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Versículo 25 al versículo 30: y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Verso 31 al 35. Al 35. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Alguno o quizás más preguntarán: esta historia que acabamos de leer, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con el día a día de hoy? Quiero comenzar a tratar de explicar lo que el texto está diciendo en el versículo 23. Pero si yo pusiera un título esta mañana, por supuesto que se lo he puesto, le pondría de manera directa a cada uno de los que estamos aquí: entrega toda tu vida a Dios. Entrega toda tu vida a Dios. Lo que usted está leyendo a continuación tiene que ver con el poder de Dios que puede preservar a los suyos en medio del peligro. Esto que acabamos de leer, justamente eso es. Son inconversos, son personas que no tienen al Señor. Estamos hablando de Claudio Lisias, un hombre que no es creyente. No dice la Biblia cuándo se convirtió. Es más, no sabemos si se convirtió o no. No puedo especular, pero lo que la Biblia dice es lo que hizo Claudio Lisias antes, en este momento crucial. No sé si después se convirtió, la verdad no creo. Es más, la Biblia no da algo al respecto. Y ese no sería el punto en cuestión.
lo que a mí me llama la atención es que este es un hombre que no temía a Dios, es un hombre que no estaba cerca de la palabra. Sin embargo, él tenía un puesto de autoridad. Claro que si mataban a Pablo, su cabeza estaba en juego, porque él había sometido a Pablo, cosa que no se debió hacer nunca con un ciudadano romano. Sin embargo, él obra de alguna forma, y es lo que quiero que usted note y yo. Dice que llama a 2 centuriones, otras 2 autoridades. Mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche, y son como más o menos las 9 de la noche. Mire la cantidad de hombres, que de entrada es abrumadora. 200 soldados, una cantidad increíble. 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Este hombre, Claudio Lisias, convoca a un total de 470 hombres para que custodiasen a Pablo, para que cuidaran a Pablo, porque él sabía que realmente habían hecho un complot, habían hecho un ayuno como lo que habíamos visto semanas pasadas, habían hecho una trampa para matar a Pablo, y entonces se moviliza este Claudio Lisias para que la vida de Pablo fuese preservada. Dicho de otra manera, Dios mismo estaba orquestando con esta actividad de Claudio Lisias. Imagínense, desplegar 200 centuriones, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para custodiar a Pablo. Se me hace, casi 500 personas para cuidar un solo hombre. ¿Qué tan peligroso pudo haber sido Pablo? ¿Qué podía tener Pablo para que 500 hombres? La verdad es que no estaban cuidándose del poder de Pablo humanamente, estaban cuidándose de esos más de 40 hombres. Más de 40 hombres que tenían todo el propósito de acabar con Pablo. Pero ¿no acaso el salmista nos recuerda en el Salmo 34:7? Y esa es una de las razones por qué usted y yo debemos entregar toda nuestra vida a Dios. Cuando yo veo estos pasajes de la Biblia, me parece que es un cristianismo fuera de lo común. Y me parece, a la luz de la Biblia, que ustedes y yo deberíamos vivir un cristianismo también fuera de lo común, fuera del molde. Creo que el cristianismo debe ser algo radical. Creo que el cristianismo debe de ir, incluso tiene que ir contra cultura. Me parece que tiene que ir hoy en día el cristianismo contra valores. Yo explicaba en la mañana que estamos inmersos, incluso en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es individualista. La mayoría de las personas no quieren que nadie tenga que ver con su vida o que nadie les dé un consejo. Me parece que esa columna del individualismo también ha llegado a la iglesia, ha permeado en la iglesia. Y me parece, a la luz de la Biblia, cuando yo veo estos pasajes, que el cristianismo, si queremos que sea un cristianismo bíblico, tiene que ser radical. Algo en su vida y en la mía tiene que ser diferente a la mayoría, a la inmensa mayoría que se llame cristiano. Aquí estoy viendo a un hombre entregado totalmente a Dios. Y creo que a la luz de la Biblia es lo que nos demanda el Señor. Creo que a la luz del texto bíblico es que cada persona, cada creyente realmente debe estar entregado a Dios. Y cada persona que se llame al arrepentimiento es entregarse a Dios, toda tu vida a Dios, sin reserva. Vean a este hombre en medio, siendo el epicentro de la política, el epicentro de las decisiones políticas, el foco de atención, Pablo. Pero ¿qué era de extraordinario lo que hacía Pablo? Él estaba entregado totalmente al Señor. Y yo creo que eso, de entrada, este pasaje bíblico le está diciendo a usted y a mí de manera directa: entrégate totalmente a mí. Dicho de otra manera, entrega toda tu vida a Dios. Entrega toda tu vida a Dios. Toda es toda, sin reservas. Me parece que en el día de hoy estamos reservándonos muchas cosas. Muchas cosas. Creo que la iglesia no se ha entregado totalmente a Dios. Creo que eso está pasando. Y cuando veo este versículo,
Cuando veo este pasaje bíblico, yo veo a un hombre entregado totalmente a Dios a tal grado, que Dios mismo se encarga de preservar su vida de manera sobrenatural, de manera extraordinaria, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Decía un pastor el día de ayer que yo escuchaba en una predicación, decía que realmente somos sobrevivientes. Y la verdad es que es real. Somos sobrevivientes, pero no sabemos mañana. Así que yo no sé cuánto tiempo le queda de vida viviendo aquí en la tierra a usted y a mí. Pero si hay algo que me queda claro es que usted y yo debemos entregar toda nuestra vida a Dios, sin reserva. Probablemente usted dice, ese pastor, ya me dieron las 2 vacunas. Es que eso no garantiza que usted no se vaya a morir. Y aún pudiera ser que con 2 vacunas usted y yo podamos morir. De tal manera que Dios, creo en estos tiempos, yo no sé si la iglesia está tan consciente de eso. Yo no sé si la iglesia está tan consciente que nuestra vida está más que nunca a un hilo. O sea que si no aprovechamos bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo y aprovechándolo bien, porque los días son malos, me parece que este tiempo pudiera ser la última oportunidad para que la iglesia reaccione, para que nosotros como iglesia llamemos al arrepentimiento a la iglesia y los de fuera de la iglesia. Y cuando yo veo estos 470 hombres movilizados por Claudio Lisias, estoy viendo nada más y nada menos la mano del Dios invisible. La mano del Dios que opera aún en a la gente que no es creyente, aún la gente que no teme a Dios. Es lo que está haciendo Dios. Y me parece por eso que debemos estar entregados totalmente a Dios. Porque Dios puede preservar su vida y la mía en medio del peligro. Pero tiene usted que estar entregado a Dios, por supuesto. Decía el salmista, Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová, y ese no es más ni menos que es Cristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en este pasaje bíblico del 23 estamos viendo al Señor Jesucristo obrando en la mente de Claudio Lisias, obrando en su mente y en su corazón. Claudio Lisias operó con total libertad, sí. Él mandó a buscar 2 centuriones, él tomó decisiones, pero una decisión por encima de Claudio Lisias estaba por arriba de él. Una decisión mayor, y es la voluntad de Dios. Dios quiso cuidar a Pablo en este momento. Dios quiso preservar de manera sobrenatural a Pablo. Usó a su sobrino para darle información a Claudio Lisias, para que le llegara esta información. Claudio Lisias operó y dijo, bueno, necesito 470 para cuidar a Pablo. Es Dios obrando por encima de la voluntad de los hombres. Me parece que nosotros tenemos que entender esto, recordar, traer a la mente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe por qué usted y yo estamos vivos en el día de hoy, iglesia? Es porque Dios nos ha cuidado. Es porque Dios ha tenido misericordia de usted, ha tenido misericordia de mí. Pero el punto es, ¿está usted entregado totalmente a Dios? ¿Estoy yo entregado totalmente a Dios? Mis decisiones, mi voluntad están entregadas totalmente a Dios. ¿Puedo poner mi vida como Abraham puso a su hijo Isaac en el altar de Dios, y decir, Señor, haz lo que tú quieras? ¿Está mi vida entregada totalmente a Dios de esa manera, de esa magnitud? Dice, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Usted y yo estamos haciendo nuestra propia voluntad. Me parece que el problema de nosotros, la mayoría, quizás estamos anteponiendo la voluntad de Dios por los gustos personales. Me parece que antecede la voluntad de Dios a lo que usted ya pensó o consideró. Me parece que este es nuestro gran crimen. Y mis hermanos, tenemos que recordar lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto tenemos que traerlo a la mente. Estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así que, ¿qué importa, hermanos, lo que nos pueda hacer el hombre? ¿Qué importa si Jehová está cuidándonos? Y es que Pablo no pide vivir.
Pablo no dice, por favor, Claudio, sálvame. Es Dios obrando en la mente, es Dios obrando en el corazón de Claudio Lisias. Y Claudio Lisias toma esta decisión, claro. Claudio Lisias pensaba por él, porque si matan a Pablo, él pudo haber perdido su puesto. Pero de alguna manera Dios utiliza aún a los hombres no creyentes, a la gente que no teme a Dios, para llevar a cabo sus planes. Y esto es maravilloso. Hay que recordar en estos tiempos de pruebas difíciles para la iglesia, pero cuánto más el Señor no nos llama y te dice a ti y a mí, yo quiero toda tu vida sin reservas. Qué importante es entregar toda nuestra vida a Dios. Él puede preservarnos en medio del peligro. En el capítulo 3 de Daniel, versículo 25, dice la palabra, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí el detalle es impresionante porque estos hombres son arrojados en un horno de fuego ardiendo y no se queman. No se queman en medio de un horno, pero además lo más relevante es que echaron a 3 a ese horno. Pero ahí aparece un número 4, un cuarto hombre semejante a hijo de los dioses. ¿Sabe quién es? Este es Cristo. Es el mismo Cristo que me dice hoy y le dice a usted, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros en medio del temor, en medio de la prueba. El Señor está con nosotros. Hermanos, este es un argumento fuerte para decir, ¿cómo me voy a reservar al Señor? Si Él me ha cuidado, si Él ha cuidado mi camino, Él me ha preservado. El mismo capítulo 3 de Daniel, versículo 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. En este tiempo de prueba, creo que el mensaje de estos versículos es entrega toda tu vida al Señor. No cumplieron el edicto del rey estos 3. Y mire lo que me llama la atención, la última parte, y entregaron sus cuerpos. Y este es el mensaje de esta mañana, entrega toda tu vida a Dios. Toda tu esposa, tus hijos, tu trabajo, entrégale todo al Señor, sin reservas. Ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y no solamente lo hagamos por el temor a la muerte, porque esto sería muy débil. Hermanos, debemos entregarnos a Cristo porque Él nos amó primero. Si Él entregó su vida por nosotros, hermanos, es gran cosa. Qué gran cosa es si ustedes y yo le entregamos nuestra vida, si ustedes y yo le entregamos nuestros talentos al Señor sin reservas. Sin reservas. El mensaje es, amado hermano, entrégate totalmente al Señor, sin reservas. Tu voluntad, tu futuro, tus metas personales. Yo decía la última vez hace 15 días, me parece que nuestros jóvenes están teniendo muchas, y eso está bien, muchos sueños, muchas aspiraciones, muchas metas, y eso está bien, pero si no lo estás haciendo para la gloria de Dios, si no lo estás haciendo para servir mejor en tu iglesia, se me hace que vas a fracasar. Se me hace que estás pensando solo en tu realización. Te quieres realizar tú mismo. Me parece también que mucha culpa tienen los padres porque no les llaman a sus hijos, no los conectan, no los enfocan. Me parece que en ese afán de que sus hijos se realicen, no les muestran a Cristo, que es lo más importante, porque finalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar este mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a mi hijo ser un gran profesional, un gran académico, un gran empresario si pierde su alma? Ha perdido todo. No estoy en contra de que nuestros hijos sean empresarios, políticos, administradores, obreros, emprendedores. Pero lo que el mensaje central de la Biblia es entrega todo al Señor. Qué tristeza de aquel joven, que ustedes conocen la historia, de aquel joven rico que vino al Señor
y se postró, más allá de hincarse, se postró y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, le dijo el Señor. Todos estos los he guardado desde mi juventud. Y le dijo el Señor: bien, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ven y sígueme. Y la Biblia dice que este joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y me parece que si queremos salvar a nuestros hijos de la catástrofe, de la ira de Dios, del mismo infierno, porque es eterno, el fuego nunca se apaga, los gusanos no mueren, y hay crujir y llorar y crujir de dientes, lamentación eterna, vergüenza perpetua. Me parece que los padres de la iglesia tenemos que reaccionar ante esa verdad. ¿Será que creemos en el infierno los padres? ¿O pensamos que es algo teórico, es una parábola, es una metáfora? No es una metáfora, es real. Tenemos que centrar a nuestros hijos para que busquen al Señor y se entreguen totalmente a Dios. Y si se entregan totalmente a Dios, entonces Dios va a hacer lo que Él quiera con sus vidas. Y no está mal, ojalá que de la próxima generación haya políticos cristianos consagrados a Dios, totalmente rendidos a Dios, hombres temerosos de Dios en la política, hombres temerosos de Dios en la abogacía, hombres temerosos de Dios en todos los campos, pero que sea la voluntad de Dios. Y no los sueños materialistas de nuestros hijos. Y no que solamente deseen una casa, un buen auto, una buena cuenta en el banco. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Me parece que este texto está hablando a la iglesia. Me parece que este texto está hablando y diciendo: oye, tú no puedes ser un miembro de la iglesia y vivir como el mundo. Y vivir solamente para satisfacer nuestros deseos y solo nuestros placeres. Cuando vemos acá tres hombres que entregaron su cuerpo antes que servir a Dios, a dioses ajenos al Señor, me parece que esto es lo que es la vida de Pablo. Me parece que el salmista arroja lo que hizo Pablo. ¿Usted se acuerda que en el sermón pasado o versículos anteriores, el Señor una noche antes se presentó con Pablo y le dijo: ten ánimo, no temas, Pablo? Pero Pablo estaba totalmente entregado al Señor. Querida iglesia, queridos hermanos, Dios llama a entregarnos totalmente nuestra vida a Él, no parcial. Y eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Cuando vemos en la Biblia los salmos que hicieron los hijos de Coré, varios salmos, ese es un choque para mi mente, para mi corazón, pero también son salmos de esperanza y de consuelo. Usted se explicaba a Abraham cómo era Coré y cómo está en la Biblia. Coré se rebeló contra Moisés, murmuró contra Moisés. ¿Qué? ¿Tú te tomas atribuciones, Moisés? ¿Crees que solamente a ti te habla Dios? Y se rebeló. Y la Biblia dice que Coré y su familia y muchos de ellos los tragaron vivos y se fueron vivos al infierno mismo por la rebelión contra Moisés, contra el hombre de Dios, contra el líder que Dios había puesto en Israel, por el pecado de la murmuración. Pero cuando vemos los salmos, para mí es esperanzador, porque los salmos fueron escritos, muchos salmos, por los hijos de este padre impío. Así que cuando yo veo este pasaje bíblico de Hechos, puedo creer que Dios pudiera, a pesar de que haya padres que no son dignos de imitar, padres impíos, Dios pudiera levantar y tocar a una generación de jóvenes temerosos de Dios, que se entreguen totalmente a Dios, que entreguen sus sueños al Señor, su carrera al Señor, su noviazgo al Señor.
su matrimonio al Señor, su trabajo al Señor. El mensaje es: entrega toda tu vida a Dios, toda. Estos hombres entregaron toda su vida. Hermanos, prácticamente murieron a no ser que el Señor intervino e hizo que no se quemaran. Sadrach, Mesach y Abednego, y el Señor allá con ellos. Versículo 24 dice que Claudio Lisias, que se preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Lo decía yo hace un rato. El Señor es el que mueve las mentes, mueve los corazones, mueve a las personas. La pregunta quizás es: ¿quién está gobernando este mundo, aún a los pecadores? Es el Señor soberano. Es el gran Rey del universo, es el Rey de reyes. Y si Él es el Rey de reyes, ¿acaso no demanda todo, hermanos? Todo de nuestra vida. En estos tiempos difíciles podemos recordar el Salmo 121. En la Nueva Traducción Viviente dice el Salmo 121: levanto la vista hacia las montañas. Nuestra versión 60 dice: levantaré mis ojos a los montes. Esta versión dice: viene de allí mi ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice versión 60. Mi ayuda viene del Señor. Oh, si tú te entregas al Señor, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar si te rindes totalmente a Él. Quien hizo el cielo y la tierra, Él no permitirá que tropieces. No dará tu pie al resbaladero, dice la versión 60. Ni se dormirá el que te guarda. No permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. Vale la pena entregarnos totalmente al Señor. Vale la pena, como Abraham, con dolor, porque duele. ¿Duele dejar las cosas del mundo? Sí. ¿Duele dejar el pecado? Muchas veces sí. ¿Duele dejar lo que amamos? Sí. ¿Usted cree que a Abraham no le dolía en el alma llevar a su hijo? Dios le había dicho: sacrifícalo, su único hijo de la promesa. Le creyó a Dios: dame a tu hijo. Y él fue. Ahí tenía a su hijo a su lado. Los que somos papás sabemos cuánto disfrutamos a nuestros hijos. Bueno, Josué lo veo allá en las fotos o en las reuniones, mejor dicho, las de oración. Ahí está Aram diciendo amén, diciendo Nicole, pastor, cosas así muy interesantes puede decir Aram. Pero qué bendición es tener a un hijo desde pequeño, estar en las cosas del Señor. Y hermanos, uno que es padre disfruta a sus hijos. Usted puede imaginarse el dolor hecho pedazos, sin entender muchas cosas. El Señor le estaba pidiendo algo que él amaba de manera indescriptible: dame a tu hijo. Y hermanos, yo creo que Dios nos está pidiendo a la iglesia: dame lo que más amas, dice Dios. Dame a lo que te aferras. Pero el Señor quiere decirnos en el Salmo 121: levanto la vista hacia las montañas, viene de ahí mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Si tuvo poder para hacer el cielo y la tierra, tiene poder para cuidar de nosotros. Pero Él quiere toda tu vida sin reservas. Y puede estar en riesgo tu vida, puede estar en riesgo mi vida, sí, pero Él quiere toda nuestra vida. No quiere reservas. Deja lo que tanto amas, quizás un pecado secreto, quizás algo que uno abrace a escondidas. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. Es exactamente lo que pasó una noche antes con Pablo. El Señor se le manifestó de manera personal y le dijo: ten ánimo, no temas. Pero el Señor, ese es un argumento para decir: hey, yo quiero todo de ti. En efecto, Él cuida a Israel, nunca se duerme.
El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal. Qué hermosas palabras escuchó y escribió el salmista. ¿No acaso a veces escuchar tantos detalles de esta pandemia entra uno en pánico o en miedo? Pero el Señor nos dice, el Señor te librará y te cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. No se duerme. Él no estaba descuidando a Pablo. Todo lo que estaba pasando, que querían matar a Pablo, el Señor estaba del lado de Pablo. El Señor lo preservó en su mano. ¿No acaso dice eso el Evangelio de Juan? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y ninguno las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Juan capítulo 10. ¿No acaso somos sus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos poderosas del Señor. Me decía la hermana Raquel, platicamos acerca del tema este, y qué tal si sucede esto. Y se me vino a la mente el pasaje bíblico: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Pase lo que pase, mis amados hermanos, no debemos, a diferencia de los que no tienen a Cristo, nosotros tenemos la esperanza gloriosa de estar con Cristo si estamos totalmente entregados a Él, si vivimos para Él. Además, recuerden que la vida cristiana es una vida llena de pruebas. Cuando yo predicaba hace más de un año y decía, la iglesia me parece que está de vacaciones, me parece que la iglesia está en un tour, está en la Riviera Maya, y ahora manda el Señor esta dura prueba. Yo les había dicho aquí en este lugar, siempre la iglesia ha estado en dificultad, en tribulación. Es de extrañarse que la iglesia ahora no está en tribulación. Me parece que el Señor escuchó esas palabras. No estoy diciendo que soy profeta, pero yo a la luz de la Biblia eso veo, que la iglesia siempre ha sido atribulada, siempre ha estado en prueba. Y me parece que si hay algo que tenemos que pedir perdón al Señor es por no haber aprovechado el glorioso tiempo, las gloriosas oportunidades para servir más a Cristo. Me parece que la iglesia, comenzando conmigo, tendría que humillarse y pedir perdón. Señor, perdóname por no haber aprovechado más el tiempo en predicarle a tantos que se van al infierno. Pero hermanos, aún en estas limitantes, algo deberíamos de hacer. Algo deberíamos ser intencionales en la predicación de la palabra. Porque ciertamente ahora más que nunca estamos en una prueba. Pero hay que recordar lo que unas décadas anteriores el Señor mismo le dijo a Pablo. Hechos capítulo 9, 15, y nos lo dice a nosotros. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero ese instrumento escogido tenía que padecer por causa de Cristo. Amados hermanos, me parece que es la misma idea que nos recuerda hoy. Si usted está entregado totalmente al Señor, usted también va a ser un instrumento. Pero también usted tiene que pasar por estas pruebas y dificultades. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que el Señor está con nosotros, que el Señor está de nuestro lado. Voy a darles un ejemplo. En el libro de Esdras capítulo 1, versículo 1 al 2, al igual que en el tiempo de Pablo, Dios mueve los corazones, Dios mueve las mentes, Dios mueve las voluntades. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, Señor, dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Estaba yo loco, literalmente hablando. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es el Dios soberano que demanda toda la vida de usted y la mía. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que es rey, que gobierna, que tiene la vida de todas las personas en su mano. Este es el rey del rey soberano de la Biblia. Es el rey que humilla, que doblega, que quebranta. Por esa razón, hermanos, el Señor está pidiendo toda nuestra vida. Le pide a cada persona que escucha esta predicación, entrega toda tu vida sin reserva. Dios llama a la gente, Dios llama a su iglesia a rendirnos totalmente a Él. Él cuida de nosotros. Él cuidará de nosotros. Si llegamos a morir, estaremos mejor. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser ganancia. Quizá van a llorar, por supuesto, los que se queden aquí, pero los que en un momento dado, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar muchísimo mejor. ¿Creen eso? ¿Creen que vamos a estar muchísimo mejor? Claro, eso dice la Biblia. Y si Él es el rey, tal como expresó el mismo Nabucodonosor, pues mis hermanos, lo que Él pide es todo de usted y de mí, toda nuestra vida, no reservada, no cuando nosotros querramos. O sea, si usted es cristiano, usted y yo no podemos vivir bajo nuestro propio capricho, dicho así de manera coloquial. O sea, no puede hacer usted lo que nos da nuestra gana, no debe ser así. Debe ser nuestra voluntad quebrantada, decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ir a la palabra todos los días, Señor, háblame, habla que tu siervo oye. Buscar en oración su voluntad, en el noviazgo, en el trabajo, en el estudio. Señor, bendíceme. ¿Qué profesión quieres que yo haga para tu gloria? No para mí mismo. Señor, prospérame económicamente para hacer bendición a más. ¿Acaso usted y yo se nos ha olvidado nuestra ofrenda semanal? Nuestro diezmo al Señor. Esa puede ser una muestra de que a lo mejor usted no está viviendo totalmente para el Señor. ¿Usted se acuerda de los hermanos profundamente pobres en 2 Corintios? La mayoría de los hermanos de acá no somos profundamente pobres. Yo creo que somos bastante bendecidos, muy bendecidos, demasiado bendecidos. Pero los hermanos de Macedonia eran profundamente pobres y le decían a Pablo, concédenos el privilegio de dar. No lo ve, eso es al revés. En el día de hoy habrá que avisarle a algunos, habrá que recordarle a muchos. Todos los que trabajamos, ¿no acaso recibimos del Señor bendición? Comemos, nos vestimos, nos transportamos. Pero vea cómo estamos reservando a Dios. Ni siquiera podemos reservar el 10% de todo lo que Dios nos da. Me parece que Dios nos habla y nos dice, yo quiero todo. ¿No acaso David había llegado a esa conclusión? Y yo creo que debemos tenerla consciente nosotros. Señor, lo que de tu misma mano recibimos es lo mismo que te damos. Me acuerdo hace varios años cuando mis hijos eran pequeños y Edith era pequeña, y me parece que, no me acuerdo ya bien del asunto, pero me había dicho que me iba a cooperar, me iba a dar un dinero. Y yo dije, yo lo recibí, era un dinero que ella me dio, pero yo en mis adentros decía, me está dando lo que es de casa, o sea, lo que yo mismo le he dado. O sea que,
¿Y no acaso Dios dice lo mismo con nosotros? Tú me estás dando algo que decía David, lo que te damos de tu misma mano recibimos. Hermanos, lo que le damos al Señor es lo que abundantemente Él nos da. Pero a veces hasta en esa área de lo material nos reservamos a Dios. Nos reservamos al Señor, no estamos diezmando, no estamos ofrendando, nos reservamos. Y no es el Rey del soberano. No Él proveerá, no Él hizo que Elías comiera, que cuervos le mantuvieran. O sea, un cuervo de manera natural se hubiera comido la carne. Pero los cuervos para pegar a nuestra mente, Dios proveerá, es una verdad. Y ustedes y yo tenemos que estar entregados totalmente a Dios. Totalmente a Dios, Él proveerá. Tenemos que creerle a Dios, Él proveerá. Eso fue las palabras de Abraham, el padre de la fe. Dios proveerá cordero para el holocausto. Dios proveerá. Ustedes y yo tenemos que creerlo. Jóvenes que no están casados, que están de noviazgo o no tienen novio, esperar en Dios a un joven creyente que ame a Dios. Dios proveerá. Hay que tener temor a Dios, suplicar la gracia del Señor en esto. Señor, permite que yo decida por una persona que te tema, que tenga mi visión, la ame a Cristo, para hacer mejor la obra de Dios. Y los que estamos casados, tenemos que creerle a Dios en esto y darle todo nuestro ser. Isaías 43:7 nos recuerda lo siguiente. Todos los llamados de mi nombre, vea lo que dice la Biblia, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Te dices que eres creyente verdadero. Déjame decirte qué dice Isaías. Si eres creyente verdadero, Dios te ha llamado para su gloria. Dios te ha creado para su gloria. Dios te ha formado para su gloria. Dios te ha hecho para su gloria. Así que no podemos vivir tú y yo como cualquier ser humano. No podemos vivir para nosotros mismos. No podemos vivir para nuestra carne. No podemos vivir para el mundo. Debemos vivir para Dios, totalmente entregados a Dios. Porque Isaías dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Segunda verdad, Dios puede preservar tu vida en medio del peligro, en esta pandemia, lo que venga después. Pero tú necesitas y yo estar totalmente rendidos al Señor, como Pablo. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es que Dios quiere que seas luz en las tinieblas. Versículo 25 que leímos hace un rato. Claudio escribe una carta en estos términos. No se sabe cómo es que Lucas le llegó esta información. Pero dice Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, refiriéndose a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, sabido que era ciudadano romano. Acá hay una pequeña dosis de política mentirosa porque al principio no lo sabía. Y claro que eran sus intereses que también le llevaban a escribir, pero debe darnos risa en un sentido, como Dios, en medio de esta ignorancia, en medio de esta gente que supuestamente toma decisiones por sí misma, vemos la mano de Dios invisible, vemos la mano del Señor obrando en el corazón de Claudio Lisias. Vemos cómo él se atribuye que él libró a Pablo, pero Dios lo utilizó a él para librar a Pablo. Esto es lo que él no sabía. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban,
le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Vea lo que va a decir a continuación en este pasaje. Esta es luz en las tinieblas. ¿Por qué debemos entregar toda nuestra vida al Señor? Porque esta generación, hermanos, es la peor generación, creo, una de las peores generaciones. Escuchaba hace un ratito las noticias con mi esposa en un inter ayer, hoy fue en la mañanita, y cómo fue este famoso desfile del orgullo LGTBQ+. La verdad es que cuando yo pienso en ese orgullo, la verdad es que no es un orgullo, es una pena. Estamos viendo la ira de Dios sobre que se encendieron en sus placeres unos con otros, dejando el uso natural que es contra naturaleza, los hombres con hombres, las mujeres con mujeres. Y Dios los entregó, escuche como dice Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Cuando un hombre se entrega a los placeres pecaminosos de manera tal, quizás está usted y yo viendo la ira de Dios, el inicio de esta ira que viene sobre la tierra, esta ira del Señor que está sobre los hombres, porque la Biblia dice que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, no dice estará, está sobre él. La iglesia tiene que replantear, tiene que repensar si es una iglesia entregada totalmente a Dios. Porque ¿de qué sirve una luz si se pone debajo de un almud? No, la luz está para resplandecer en las tinieblas. La sal si se hace insípida no sirve. La iglesia si no alumbra con su testimonio, si no hablamos del evangelio, la gente nos va a condenar en el infierno, va a odiarnos más y va a maldecirle a usted por no abrir su boca y yo. Por eso tenemos que estar entregados a Dios al 100%, con diferentes dones, con diferentes profesiones. Y aún así Dios ha de hablar a muchos para servirle de manera especial en el ministerio. Pero mire a Pablo, estaba dando testimonio en las tinieblas, pero que véalo la declaración de Claudio Liz, está diciendo, es inocente Pablo, a todas luces. No hay nada en lo cual se le pueda acusar, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión. No hay nada, no hay una causa que justifique que esté preso y mucho menos que esté muerto. Pablo sin hablar todavía, porque iba a hablar del evangelio. No es suficiente mi vida, sino tengo que hablar del evangelio, porque millares, cada vez que pasa un segundo, las personas se están yendo al infierno, por supuesto. Pero es mi deber, usted como iglesia, proclamar a Cristo. Una vida totalmente entregada al Señor va a alumbrar. Y si algo que Dios puso a la iglesia es para que alumbre en medio de las tinieblas. ¿Sabe por qué fracasó Israel? Uno de sus fracasos de haber dejado a Dios, porque Dios los había puesto en un lugar, en Oriente Medio, en un lugar estratégico, donde todas las caravanas de todo el mundo pasaban de manera obligada. Pero a Israel se les olvidó ser testimonio en medio de las tinieblas, ser luz en la oscuridad. Imitaron lo que hacía el mundo caído y dejaron de ser luz. ¿Sabe que Dios ha levantado a la iglesia para exactamente lo mismo? Por eso cuando veo estos pasajes de la Biblia, a mí me incomodan en el buen sentido de la palabra. Yo no puedo estar tranquilo, yo no puedo predicarles de esta manera y decir que todo anda bien en casa, cuando debe ser que más nos está pidiendo el Señor. Una vida entregada, cada miembro de la iglesia entregado a Dios, sin reservas. Esto quebranta nuestro orgullo, esto quebranta nuestra falta de humildad. Por supuesto, porque vean a Pablo, estaba preso injustamente, estaba siendo custodiado.
Dice el versículo 30, pero al ser avisados de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, ¿por qué tenían problema contra Pablo? ¿Por qué le odiaban tanto a Pablo? Estudiaba con Carlos la semana pasada, estábamos estudiando Mateo y la escena donde los discípulos justamente comen sin lavarse las manos. Y los fariseos y los escribas habían catalogado esto como, no como falta de higiene, sino como un pecado. El no lavarse las manos y comer era algo pecaminoso. El Señor, viendo la hipocresía que había en ellos, porque le daba más énfasis a lo externo que a lo interno, Él les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y les digo: hipócritas, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes me condenan o dicen que hacen mis discípulos algo malo porque no se lavan las manos, pero ustedes invalidan los mandamientos del Señor. Cuando dicen que no pueden ayudar a sus padres porque van a mandar una ofrenda al templo e invalidan la ley. Hipócritas, les dice el Señor. ¿No saben que lo que del corazón nace, eso sí contamina a los hombres? Porque del corazón nacen los malos pensamientos, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, y esto sí contamina al hombre. Pero lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Yo platicábamos con Carlos de que entonces sus discípulos le tenían que ofender, y se ofendieron, por supuesto. Y me parece que cuando vemos estos pasajes deberían incomodarles a ustedes y a mí. Deberían incomodarles tan cómodo que llevamos nuestro cristianismo. Me parece que es tan grave porque algunos con dificultad se conectan al culto. Con dificultad. Parece que la prueba de la pandemia ha salido a relucir dos cosas. Número uno, algunos nuevos se han agregado a la iglesia con una pasión para servir al Señor. Pero me parece que la pandemia ha salido a relucir parte de la cizaña porque algunos se están apartando, otros ya se apartaron y otros ya no quieren nada con el Señor. Me parece que esta prueba debería hacer quebrantarle su vida a usted y a mí. Así como vea cómo Pablo está alumbrando en las tinieblas, está mostrando su cristianismo. Es necesario en el día de hoy que usted y yo mostremos nuestro cristianismo. Ahora en tiempos de pandemia debemos tener más vida de iglesia. Yo decía que en esta generación difícil, una generación individualista, que no queremos que nadie nos diga nada, que no se metan con nuestra vida privada, eso es antibíblico. Ese es el individualismo que ha permeado a la iglesia. Claro, el exceso y el problema del catolicismo fue las confesiones de pecados. Pero sabe que un autor dice que es un buen hábito que lo hicieron pecaminoso. Pero la gente no tiene problema de ir a confesarle su pecado al sacerdote. Pero en el día de hoy el pecado de la iglesia evangélica es que no queremos que nadie, ni mucho menos el pastor, se meta con nuestra vida privada. Y eso no es bíblico. Dice la Biblia que debemos exhortarnos unos a otros, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y eso requiere una vida entregada totalmente a Dios. Pablo estaba haciendo luz en las tinieblas. La iglesia tiene que reaccionar. La iglesia necesita reaccionar. Necesita humillarse, necesita quebrantarse, necesita rendir cuenta. Estar entregado a Dios es que alguien me llame la atención. Pero si no podemos, ni siquiera nos cuesta tanto en el día de hoy. Nos cuesta tanto integrarnos a la iglesia, nos cuesta tanto estar en un grupo pequeño. ¿Qué sería de usted y mí si estuviésemos como Pablo? Si nos estuviesen acusando para matarnos. Verso 30 dice: pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti
intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. En último lugar, y esto voy a terminar, el Señor cumple sus propósitos. Una vida entregada a Dios es una vida que Dios puede usar para cumplir sus propósitos con nosotros. Dice la Biblia que los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido de que era de Cilicia, le dije: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿No acaso el Señor le había dicho a Pablo que necesitaba su vida para que dé testimonio ante reyes, ante gobernantes? Una vida entregada al Señor va a cumplir los propósitos del Señor. ¿Pablo estaba a merced de Dios? Dice la Biblia, note usted los detalles: los soldados tomando a Pablo como se les ordenó. Dígame si Pablo tenía libertad. No, ahorita no puedo, voy otro día. ¿Tenía libertad? Pablo fue tomado por los soldados como se les ordenó. Ustedes y yo a veces queremos vivir nuestra vida que nadie nos diga nada. Hermanos, es una falta grave, porque si tenemos una vida rendida a Dios, usted no va a querer y yo no voy a querer hacer lo que yo quiero. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu, decía mi esposa en la mañana, es vida y paz. Usted debe ocuparse del Espíritu, porque eso es vida y eso es paz. La vida de Pablo estaba ocupada en el Espíritu Santo. Estaba dada, rendida al Espíritu Santo. Romanos capítulo 12 dice: os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida entregada a Dios es una vida que va a cumplir los mismos propósitos de Dios. Pablo estaba a merced del Señor, estaba su vida rendida a Dios. Lo toman a Pablo como se les ordena, le llevaron de noche a Antípatris. Él no escogió el lugar. Él no dijo: no, ahí no me quiero hospedar, a mí por favor me buscan. No. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Pablo estaba preso, hermanos. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron a Pablo delante de él. Pablo no es que dijo: a ver, quiero hablar con el gobernador Félix. No, él fue llevado, lo presentaron ante Félix. El gobernador lee la carta, le pregunta a Pablo de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo a Pablo ni siquiera habló en el versículo 35. Esto es estar entregado a Dios totalmente. Le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. No tengo ganas de oírte, Pablo. No quiero oírte, Pablo. Así que le manda que le custodiasen, otra vez custodiándolo. Dígame si es una vida independiente. Dígame si es una vida individualista. Dígame si es una vida materialista. Dígame si es una vida que Pablo quiere hacer su voluntad. Me parece que el Señor le está diciendo a la iglesia: hey, deja de vivir para ti. Dejemos de vivir para nosotros. Recordemos Pablo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. La pregunta esta mañana: ¿usted está crucificado? ¿Estás tú crucificado con Cristo? ¿Está tu vida entregada a Dios? Tú podrías decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí, como dijo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Habla que tu siervo oye.
podríamos decir, responder al llamado de Pablo. Os ruego, él estaba suplicando, os ruego, y yo se los digo de esa misma manera, o tratando de tener ese mismo espíritu. Hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios, que cada uno de nosotros presente en su cuerpo en sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto, santo. Presentemos nuestros cuerpos en santidad, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, de manera consciente. Diga: Señor, aquí está mi vida. No te conformes a este siglo. No te conformes a cómo vive la más mayoría de gente. Solo viven para sí. Solo viven para sus propios sueños, sus propias metas, sus propias aspiraciones, sus propias carreras, sus propios noviazgos, sus propios matrimonios, independientes de nadie. No piden consejo con nadie. Pablo dice: les ruego, y yo se los digo en el nombre del Señor, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo nuestro cuerpo al Señor, en el altar del Señor, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable. Si tú te entregas totalmente a Dios, va a ser agradable cuando lo entendamos. Y además es perfecta, no te vas a equivocar. La mayoría de las desgracias, los fracasos nuestros, es cuando hacemos nuestra propia voluntad. Y luego lamentamos. Que no sea tu caso esta mañana. Que tú le hagas caso a la voz del Espíritu Santo que te llama y te dice: ven, entrégate totalmente. Y si no eres creyente, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo, porque la verdad del infierno es real. Miles de millones pasarán a la eternidad hoy sin Cristo. La iglesia tiene que despertar. ¿Que acaso no es suficiente con más pandemia, con más muertes? ¿No acaso nos está hablando el Señor? Usted y yo podríamos ser los próximos. Si eres creyente, pero si no estás totalmente entregado al Señor, acuérdate que dijo 1 de Juan, para que en su venida, imagínate que venga a Cristo y no te has entregado, tienes tus reservas personales. Dice: para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Pero si no eres creyente verdadero, yo te invito a que te arrepientas esta mañana, a que tú le pidas perdón al Señor, porque pudieras morir, y si te mueres te vas a ir al infierno. Y no hay segundas oportunidades, no hay el mundo de los espíritus como dicen los mormones. Te vas a morir y no vas a salir de ese lugar. No va a haber una segunda oportunidad. Nadie te va a ir a predicar. Y te vas a acordar quizá de esta predicación o de muchas veces que estuviste en la iglesia y muchos cultos, pero no te habías arrepentido. Arrepiéntete hoy. Que Dios toque tu corazón, que Dios toque tu mente y que Dios avive a las iglesias. Que el Señor nos bendiga. Amén.